de la paz. Eso es el tema de este día. Y cuando estaba empezando a estudiar este tema, encontraba el dato de que se nos dice que las escrituras, fíjese, contienen cerca de 400 referencias en toda la escritura a la paz y algunas otras también indirectas. O sea, la Biblia trata con profundidad el tema de la paz. El Dios de paz al que tú y yo adoramos nos hace hincapié en que la paz es una de las ideas dominantes en las escrituras. Vamos a ver dos, una en el dos en el Nuevo Testamento. Dice Romanos 15:33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Romanos 15:33. Otra cita, vemos que son muchas, pero solamente dos por el momento. 2 de Corintios 13:11, que nos dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolados, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Si analizamos muy bien la Biblia en general, vamos a darnos cuenta que la Biblia en Génesis comienza hablándonos de una época de paz. ¿Cierto o falso? Sí. Se nos dice que cuando Dios creó el mundo y todo lo que hay en los primeros 6 días, dice que todo era bueno en gran manera. Entonces vemos cómo Dios crea lo que hace y lo hace con la característica de paz. Y de hecho lo vamos a ir viendo, que la Biblia nos lo va mencionando a lo largo de las Escrituras. Y cuando llegamos al final de la Biblia, allá en el libro de Apocalipsis, se nos habla acerca de la restauración de la paz en este mundo. Aquello que se perdió en Génesis, de alguna forma en el mundo, bueno, en Apocalipsis, en los últimos capítulos, vemos el mundo restaurado en cuestión a la paz. La paz puede reinar ahora, actualmente sí, solamente en los corazones de aquellos que le pertenecen. Tengo claro, les repito, la paz puede reinar ahora solo en aquellos de quienes le pertenecen. ¿Cuál es la realidad en la que nos encontramos actualmente? Bueno, la realidad del hombre actual es que carece de paz. ¿Y por qué razón es que el hombre carece de paz? Bueno, hay dos razones. La primera es porque existe una fuerte oposición por parte de Satanás en cuestión a que la paz no exista. Y la otra situación por la cual el hombre hoy no goza de paz es por la desobediencia del hombre. O sea, hablando del huerto, de la raíz de que el hombre cae en el pecado, a raíz de eso, bueno, el hombre pierde aquello que Dios le dio, que en este caso es la paz. Vea lo que encontré en cuestión a cómo el mundo ve la paz. Vea, dice, la escasez de paz ha llevado a que alguien diga lo siguiente: la paz es ese glorioso momento de la historia en que todos se detienen para recargar las armas. ¿Sí lo entendió? Fíjense, ¿cómo es la mente del ser humano actualmente? ¿Cómo vive el hombre? Que la paz de la cual el mundo goza solamente es un momento de respiro para recargar las armas. Ese es el mundo en el cual vivimos. Hay un dato interesante que se nos dice que un periódico muy importante en los Estados Unidos, en el año de 1968, hizo una investigación acerca de los conflictos que han ocurrido a lo largo de gran parte de la historia. Fíjese, recopiló los datos desde el año 36 a.C. hasta el año 1968. Y fíjese que durante ese periodo de años, casi 2000 años, se nos dice que ha habido en total 14,553 guerras conocidas a lo largo de ese periodo de tiempo. ¿Cuánto?
14.553 guerras conocidas, o sea, que han tenido cierta relevancia en la historia, ¿no? Exactamente. Ahora, imagínense las que por ahí no fueron tan relevantes, seguramente la cantidad es muchísimo mayor. El mundo de hoy, si lo vemos así, sigue siendo tan conflictivo como lo fue hace 100 años. De hecho, conforme más tenemos conocimiento, uno podría pensar que conforme avanza la tecnología, conforme avanza la educación, esto debería dar pie a que la humanidad fuera más pacífica, ¿no? Pero desgraciadamente, la humanidad sigue siendo tan violenta, o quizá más, que a comparación de hace 100 años. Podemos ver en la sociedad, y eso es algo que podemos notar simplemente con la observación, que el mundo de hoy carece de paz económica. No hay paz religiosa. El mundo no tiene paz racial. El mundo no tiene paz social. Ya ni hablemos de la paz familiar, ¿verdad? Mucho menos, tampoco, paz personal. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, hay un sinfín actualmente de marchas. Usted prende la tele, ¿no? Va a encontrar marchas, plantones, mítines, protestas, demostraciones de todo tipo, alborotos y conflictos bélicos si usted solamente prende la televisión. Desacuerdos y conflictos están a la orden del día. Ninguna época ha tenido más necesidad de paz como la que hoy vivimos. El mundo como tal, ¿qué es lo que hace con las personas a las cuales vuelve héroes? ¿Quiénes son los héroes a los cuales el mundo ensalza? Los conquistadores, los guerreros, ¿no? ¿De qué es lo que más se hace en películas? Por ahí, pues si pudiéramos ver, por ejemplo, Aquiles, ¿son qué? ¿Qué tiene que ver con esos personajes? De alguna forma, que son hábiles en batalla, ¿no? Exactamente, ¿no? Que son hábiles en batalla. El hombre modelo de las personas no es las personas que son mansas, sino las personas más fuertes, las personas más bélicas, las personas más despiadadas vienen siendo aquellos que son más admirados por las masas. La séptima bienaventuranza que hoy vamos a estudiar, o que estamos viendo hoy, nos habla acerca de que debemos ser los que somos creyentes pacificadores. Nos dice que nuestra misión como creyentes es restaurar la paz que se perdió en el Edén. La paz de la que aquí se habla es diferente a la que el mundo conoce. La paz de Dios no tiene que ver con política, no tiene que ver con ejércitos, no tiene que ver con fuerzas armadas, ni con ningún otro tipo de organización. Vamos a ver qué es la paz de Dios, anote por ahí. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios, anote, si tiene usted para anotar, dice que es confrontar los problemas y tratar de solucionarlos. Y después de que están resueltos, la paz de Dios construye un puente entre quienes estaban separados por aquellos problemas. ¿A qué se refiere esta paz? Esta paz tiene que ver con algo interno que solo Dios puede conceder al alma del ser humano y que solamente sus hijos pueden identificar. Hoy vamos a estudiar 4 cosas, 4 puntos. Vamos a estudiar el significado de la paz, quién es el hacedor de la paz, a los mensajeros de la paz y los méritos de la paz. ¿Lo vuelves a repetir, por favor? El significado de la paz, el hacedor de la paz, los mensajeros de la paz y los méritos de la paz. Vamos a iniciar con el significado de paz. Se nos dice que el significado de paz
tiene que ver con dos palabras: justicia y verdad. Anótelo bien. El significado de paz tiene que ver con justicia y verdad. Cuando yo leía esto, se me hacía muy interesante, porque esto nos hace ver la diferencia entre cómo el mundo resuelve los problemas y cómo Dios nos llama a resolver los conflictos. Para poder entender la paz de la que Jesús habla, la justicia debe presentarse o debe aparecer. ¿Por qué? Porque solamente la justicia tiene la capacidad de producir que la relación vuelva a ser restaurada. Los hombres pueden dejar de pelear. Hay momentos en los cuales los seres humanos en conflicto pueden dejar de pelear sin necesidad de que se haga justicia, pero esto está mal. La justicia nos dice que la justicia es aquello que pone fin al daño. Usted imagínese que hay dos naciones en conflicto. Normalmente lo que detona el conflicto entre dos naciones, ¿qué tiene que ver? Algún desacuerdo, alguna situación que otro se quiso pasar de listo, ¿no? Y se nos dice que mientras la justicia no se haga, no se dicte justicia, es casi imposible, o prácticamente es realmente imposible, que se pueda resolver el problema si no se restaura de alguna forma. ¿Qué es justicia? Acuérdense, ¿qué es la palabra justicia? La palabra justicia es darle a cada quien lo que le corresponde o lo que se merece, ¿no? Entonces, si alguien causó un daño y no se hace justicia, es imposible que pueda haber paz. Forzosamente tiene que haber un ¿qué? Un castigo. Tiene que ejecutarse la justicia. Porque ¿quién podría vivir en un mundo? Usted podría vivir tranquilo y poder ver a la otra persona si alguien le ha grabado tanto, si no ha sido hecha justicia. La paz de Dios es la que detiene la guerra. La paz de Dios tiene la guerra y solo la puede reemplazar, y la reemplaza la justicia. Por ejemplo, si vemos lo que dice aquí, lo que la paz del hombre ofrece, normalmente cuando el hombre trata de buscar la paz y no resuelve los problemas con la justicia, se nos dice que lo único que el hombre hace es buscar una tregua. Cuando el hombre no ejecuta la justicia y de alguna forma tratan de llegar a un acuerdo, el problema no se soluciona. No se soluciona. Como que solamente se trata de una forma muy superficial. El problema sigue ahí. El dolor sigue ahí. Pero la situación real no ha sido solucionada. Por ejemplo, en el caso de los países, cuando no se ejerce la justicia y solamente se llega a tregua, muchas veces el conflicto entre dos naciones termina convirtiéndose en lo que pasó con Estados Unidos y la Unión Soviética. No resolvieron sus problemas, pero se convirtió en una guerra fría. Los conflictos siguieron estando. Es más, hoy no se han ¿qué? No se han resuelto. Porque la justicia no se ha aplicado. La verdadera paz que Dios nos ofrece es aquella que realmente detiene las hostilidades porque resuelve realmente los problemas. ¿Qué es lo que hace? Junta las dos partes y en amor se logran de alguna forma restaurar las situaciones y entonces puede haber verdadera armonía. En este caso, justicia, porque se aplica la justicia. Santiago 3:17 nos dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hace rato hablábamos que había dos palabras que eran importantes para entender la paz, ¿no? ¿Era qué? La justicia, ¿y cuál era la otra? ¿Cuál? La verdad. Muy bien. El camino hacia la paz es a través de la verdad, o pudiéramos también definirla como pureza, de lo cual hablamos la semana pasada. No puede haber paz si no hay pureza. En este caso, si la persona que afectó no reconoce que ha hecho mal. Y eso muchas veces allá afuera, y aún acá adentro, hermanos, es lo que nos cuesta trabajo. Cuando la regamos, nos cuesta mucho trabajo reconocerlo. Somos muy orgullosos. Ahora llevémoslo a una escala internacional, ¿no? Los líderes políticos son sumamente orgullosos y nadie quiere dar el primer paso, aún cuando saben que ellos son los que causaron el verdadero problema. La paz está vinculada a la pureza. Si quieren, para eso podemos ir a Hebreos 12:14, quien guste leerlo. Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Gracias. Vemos que la paz está vinculada a la pureza. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La paz no puede separarse de la santidad. Vamos a Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahí vemos cómo están profundamente ligadas. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Ahí vemos cómo van de la mano. No puede haber verdadera paz si no hay justicia y si no hay verdad. Esos son los pasos, o eso es algo que tenemos que considerar cuando cada uno de nosotros estamos en un ¿qué? En un conflicto. Tiene que haber justicia. Y no nos gusta, hermanos, no nos gusta pagar las consecuencias de lo que hicimos. Imagínense que usted va manejando su auto y de repente por un descuido le pega a un carro que no era a otro carro, ¿no? Y muchas veces queremos actuar, ¿y qué queremos hacer? Pelarnos, ¿no? ¿Y eso es correcto? No. Tiene que ser aplicada sobre nosotros, ¿qué? Aunque no nos guste, ¿qué? La justicia. ¿Qué sería en este caso? Esperar al dueño, aunque eso nos implique perder tiempo, y restaurar. Oh, ¿sabes qué? Está mi seguro. Tenemos que hacerlo. Pero a veces no nos gusta. Hemos hablado acerca de que es importante para la paz, la justicia y la verdad. Pero ahora leamos lo que dice Mateo 10:34. Quien guste leerlo. Veamos cuáles son las palabras del Señor. Hasta parece que el Señor está contradiciendo sus palabras, ¿no? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Gracias. Mateo 10:34, nos acaba de leer mi hermano Julio. Nos dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Y uno se puede quedar así de, ¿cómo? No nos dice que bienaventurados los pacificadores. Y luego Jesús nos dice, a ver, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino, a ver, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata, no? ¿El Señor Jesús acaso se contradice? ¿De qué está hablando aquí
este pasaje aquí en Mateo 10, que la causa de Jesús, que el seguir a Jesús, muchas veces que va a causar en nuestras relaciones. ¿Entiende? No está diciendo que Él no quiere que tengamos paz, pero nos advierte aquí en este pasaje que cuando nosotros caminemos con Cristo, el resultado de caminar con Él van a ser conflictos, no creados por nosotros mismos. Pero ¿qué pasa ¿qué les pasa? A muchos nos pasó o nos está pasando actualmente o nos va a pasar? Nos convertimos a Dios y ¿qué hacen nuestros amigos con nosotros? Ay, es que, ¿por qué? Vente con nosotros, ¿no? Y empiezan, ¿qué? Los conflictos. Y aquellos que eran tus amigos, como ya no eres como ellos, se empiezan a ¿qué? A alejar de ti. Eso es normal. Es más, aún algo más doloroso, la familia. Y algunos han llegado al punto de decir, prefiero que seas un borracho, un drogadicto, antes que cambies de religión. Y así los hay varios. Seguramente alguien aquí va a decir, si a mí me pasó, o yo estoy en esa situación. ¿Les ha pasado? Sí. A eso se refiere este pasaje cuando dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. O sea, el seguirme a mí no va a ser pacífico para tu vida. Tú debes ser pacificador, pero a ti la gente no te va a tratar así. Vas a estar en constante conflicto con los demás. Eso es lo que el pasaje nos quiere decir. Quiere decir que en el mundo vamos a encontrar oposición, porque el mundo se opone a la verdad y a la justicia. Nosotros estamos llamados a hacer la paz a través de la justicia y la verdad, pero el mundo aborrece estas dos cosas. Por eso es que vamos a estar en constante conflicto por causa de Cristo. El mundo no quiere. Cuando los creyentes traen verdad al mundo, el mundo los va a rechazar. ¿Por qué? Porque desgraciadamente para ellos, tú no haces las cosas como ellos y eso a ellos les molesta. Sí va a pasar. Va a pasar. Si todos están de alguna forma robando algo y tú no lo haces, les molesta. ¿Por qué tú no tomas lo que todos tomamos, no? Nos haces ver mal a nosotros. Porque la justicia y la verdad traen conflicto con el mundo. ¿Qué necesita hacer una persona para poder estar en paz? Lo vimos hace ya varias bienaventuranzas atrás. Lamentarse por su pecado. Para que una persona pueda tener verdadera paz, debe hacer lo que dice la bienaventuranza número 2. Bienaventurados los que lloran. Los que se entristecen por el pecado, ¿no? Los que cuando conocen de Cristo ven la situación de pecaminosidad en la que se encuentran y que en esa situación están ¿qué? Alejados de Dios. Eso es bienaventurados los que lloran. Para que pueda haber sanidad, primero tiene que haber ¿qué? Tiene que haber dolor. Veían el comentario que yo leía, lo ejemplificaba así. Para que el cirujano pueda de alguna forma curarte, ¿qué tiene que hacer primero contigo? Cortar. Y después de que corta, que causa ese dolor, entonces sí, puede ¿qué? Sanar o quitar aquello que es el mal. Y así pasa en nosotros. Nosotros tuvimos que vivir el dolor para entonces sí ser restaurado. ¿Cuál es el verdadero enemigo de la paz? Es el pecado. El pecado es el verdadero enemigo de la paz. La paz no gobierna el mundo porque el enemigo de la paz es
el que actualmente gobierna este mundo caído. Y para eso no necesitamos otra cosa más que leer un pasaje que leímos la semana pasada. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No puede reinar la paz mientras reine la maldad. Y el hombre constantemente se deja guiar por lo que siente. Isaías 48:22 nos dice: no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y muchas veces cuando vemos a las personas malvadas, como que solamente vemos lo que nos conviene, ¿no? Decimos, ay, es que el malvado, ¿cómo está? ¿No? Prosperando, y tienen esto, y tienen aquello, y cada vez van creciendo. ¿Alguna vez le han preguntado si duermen? Isaías 17, 48:22. Qué feo se siente cuando, a causa de tu pecado y tu maldad, no puedes conciliar el sueño. Imagínense, algunos de nosotros hemos vivido insomnio cuando tenemos una preocupación, y es feo. Ahora imagínense que no sea por una preocupación, sino sea por tantas que debes. Que sabes que en cualquier momento no duermen. No hay paz en el corazón y en la vida de personas así. Pero ¿qué pasa? Cuando los vemos, eso no lo vemos. Vemos solamente lo material, que están prosperando. Los humanos, por sí mismos, no pueden crear paz. Eso tenemos que aprenderlo. El ser humano natural, sin Cristo, no puede tener paz. Cuando hablo de paz, hablo de verdadera paz. Porque el pecado, en su vida, solo produce conflicto. Veamos Santiago 3, 16 al 18, quien guste leerlo. 16 al 18, perdón, 3, 16 al 18. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gracias. Esto nos describe muy bien lo que pasa allá afuera, ¿no? ¿Qué pasa allá afuera? Y espero que no aquí adentro, que puede pasar. Dice, porque donde hay celos y contención, ¿qué existe ahí? Perturbación. O sea, hay toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra ¿en qué? En paz, para aquellos que hacen la paz. Así de fácil. Donde hay conflicto es porque hay ¿qué? Hay pecado. Así de fácil. Donde hay conflicto, ¿qué hay? Pecado. Mi hermano, ¿quién de aquí es peleonero? Yo. Bueno, está bien. Es la retórica, ¿no? Pero está bien. Ya me exhibí. Ándale, ya nos exhibiste. La mayoría somos peleoneros. Sí, es verdad. En menor y mayor grado. Exactamente, ¿no? Pero yo me refiero a esos que ya son gallitos de pelea, ¿no? Sí, obviamente, mire, Para allá vamos. que todos tenemos cierto carácter y obviamente hay cosas que nos van a airar, ¿no? Pero yo me refiero a aquellos que son de mecha corta, para que me entienda usted, ¿no? Donde hay conflicto, ¿no lo entiende usted? Bueno, luego lo explicamos. Dice, donde hay conflicto es porque hay ¿qué? El pecado. Alfredo, dame. Ándale, Alfredo, háblame, ¿no? Es un ejemplo muy, muy popular, ¿no? Es verdad.
¿no? Si separamos a las personas, fíjense, si separamos a las personas en cuestión a tener paz, sin tratar el pecado, lo único que logramos con esas personas es una tregua. Y las treguas, créanme, no resuelven los problemas, los conflictos. Los conflictos siguen ahí. Solamente los hemos como pospuesto, como que hay un momento de falsa paz, ¿no? En la que, como decía al principio, ¿no? Es un momento donde recargamos armas y eso es lo que es la paz, ¿no? Es un momento en el cual, pues, unos 2 días de paz, pero ahí en 2 días otra vez, ¿no? Eso es la paz del mundo. Una paz, entre comillas, falsa, ¿no? Esa es la paz que el mundo ofrece. Pero los creyentes, los que somos hijos de Dios, debemos enfrentar a las personas con la verdad. Debemos enfrentarlas con la verdad, aunque eso no guste. Las personas no pueden tener una relación pacífica hasta que el error es confrontado. O sea, tú y yo tenemos que hacer esto, ir y confrontarlos para decirles, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo es incorrecto. Obviamente, ahorita vamos a hablar de eso, hay formas de hacerlo, ¿no? Porque hay personas que pudieran ponerse en un escalón moral y empezar a decir, no, pues es que tú mal, y con una actitud equivocada, que lo único que va a lograr en la persona es decir, ¿sabes qué? ¿Y qué te importa, no? Pero nuestra labor como creyentes es confrontar a otros con la verdad. O sea, en este caso, ¿con qué? Con el pecado, porque ¿qué es lo que crea el conflicto? ¿Qué es lo que crea conflictos? El pecado. Y Jesús lo vemos en un ejemplo claro cómo trata esta situación, una conducta incorrecta. Por ejemplo, lo vemos cuando tuvo ese diálogo con la mujer samaritana. Juan 4:18 nos dice, ¿qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Cuando dialogó con ella, ¿no? La confrontó. La llevó a ese punto para confrontarla. Dice, porque 5 maridos has tenido, ¿no? Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús no evadió el tema. Sabía la situación de esta mujer samaritana y la confrontó. 5 maridos has tenido. ¿Qué siguió haciendo el Señor Jesús? Corrigiendo inclusive hasta ideas equivocadas. Porque ahí mismo en Juan 4, pero más adelante, 21 y 22, le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Acuérdense que esta mujer le hablaba acerca de como una excusa, ¿no? Decir, no, pues es que ustedes dicen que hay que adorar a Jerusalén, pero no. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Bueno, pues va a pasar el momento en el cual ni acá ni allá, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué hizo el Señor Jesús? La corrigió. Corrigió su idea equivocada. Porque ella dentro de su corazón, ¿qué tenía? Un profundo ¿qué? Un profundo conflicto. Acuérdense que ellos con los judíos no se llevaban. Los samaritanos eran aborrecidos por los judíos. Y había un conflicto grande en ellos, ¿no? Ya vimos el significado de lo que es la paz de Dios, ¿no? Justicia y verdad. Ahora vamos a hablar acerca del hacedor de la paz. ¿Quién es el hacedor de la paz? Dios. Los hombres no tienen paz porque no tienen a Dios. Dios es la fuente de paz. Esto lo vemos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Leamos Levítico 26:6. Quien guste leerlo. Levítico 26:6.
Y luego Romanos 15:33. Levítico 23. 6, así es. 26:6. Ajá. ¿Y el otro cuál es? Romanos 15:33. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Gracias. Aquí vamos al ¿qué? Al hacedor de la paz, a la fuente de paz, decir, y yo daré paz a la tierra, ¿no? Y la espada no pasará por vuestro país, porque Él es la fuente de paz. Luego Romanos 15:33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hermano, el hombre hoy solamente tiene una sola forma de obtener paz. Y créeme que si hoy tú has venido a este lugar buscando paz, solamente la vas a encontrar en un solo lugar. Y eso es ¿en quién? En Dios, quien nos da el regalo de la paz. Él nos la ha brindado. Efesios 2, 13 al 14. Quien guste leerlo, ahí vamos a encontrar eso. Es un pasaje muy conocido, Efesios 2, 13 al 14. Efesios 2. 13 al 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque eres nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gracias. Es un pasaje hermoso que nos habla acerca de esto, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, y nos dice, vosotros que en otro tiempo, ¿cómo estábamos? Lejos. Dice que ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque nos dice que Él es, ahora que, ¿cómo fuimos hechos cercanos? A través de Él, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando esa pared intermedia que había de separación. Y todo esto logrado ¿dónde? En la cruz. Trae aquí, me encontraba la pregunta, a ver, la pregunta, si les pregunto, ¿cómo es que la cruz puede traernos paz? ¿Qué me contestarían? ¿Cómo la cruz puede traernos paz? A ver, escríbeme. A partir de que nos perdonamos nuestros pecados. Ok, ¿es verdad? ¿Alguien más? Por su sacrificio. Porque ahí está la justicia. Ahí está la palabra clave, ¿no? Acuérdense que esto tiene que ver con el tema anterior, que hablábamos acerca de la justicia. Se nos dice que la justicia de Dios nos ha sido imputada, ¿no? O sea, que nos ha sido, ¿qué? Dada, ¿no? O sea, nosotros no somos justos. Acuérdense que la palabra justicia significa darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Y si Dios es justo, ¿qué tiene que hacer con nosotros? Castigarnos. Es verdad, si Dios es justo, debe castigarnos porque somos pecadores. O sea, sí o sí, tiene que haber un castigo. Pero, lo que hace Dios con nosotros es que en lugar de castigar, o sea, en lugar de castigarte a ti, ¿quién fue castigado en tu lugar? Jesucristo, ¿no? Y a raíz de que el castigo es ejecutado, es que Dios es justo. La pregunta es, ¿cómo puede traer la cruz paz al hombre? La única forma, hermanos, de que exista paz entre Dios y nosotros es solamente si el castigo por nuestros pecados era ejecutado. Pero acuérdense que si el castigo hubiese sido ejecutado sobre nosotros, simplemente hubiéramos sufrido
por lo que nos merecemos. Pero cuando hubo un sacrificio perfecto, santo, inocente, como el Señor Jesús, Dios pudo descargar sobre él su ira para que tú y yo fuésemos perdonados, santificados. ¿Cómo puede traernos paz esto con Dios? Simplemente por el hecho de que el castigo ya fue ejecutado. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y es por eso que ahora tú y yo podemos tener paz con Dios, porque el castigo se ejecutó. Pero gracias a Dios que no sobre nosotros. Y es por eso que tú y yo hoy tenemos paz con Dios, por el hecho de lo que Jesús logró en la cruz por nosotros. Dios es la fuente de paz. El Hijo es la manifestación de la paz. Y el Espíritu Santo es el agente de paz. El Dios de paz desea la paz para el mundo y un día la va a restaurar. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quien no pertenece a Dios a través de Jesús, y eso es muy importante saberlo, hermano, quien no pertenece a Dios a través de Jesús no puede tener paz. Eso es algo importante. Solamente tenemos paz aquellos que a través de Cristo hemos sido regenerados. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y es importante, como dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solamente podemos tener paz con Dios a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Eso es clave, hermanos, y eso es algo que es hermoso que tú y yo lo hayamos podido comprender. Ahora veamos lo que significa ser mensajeros de paz. ¿Quiénes son los mensajeros de paz? Los hijos. Los hijos. Todos los que somos Nada más. hijos de Dios. ¿Qué significa ser mensajeros de paz? Dice, por ejemplo, 1 Corintios 7:15, dice que a paz nos llamó Dios. Tiene que ver con lo que se denomina en la Biblia como el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:18, ¿quién gusta leerlo? 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Pudiéramos cambiarle ahí, el ministerio de la reconciliación es el ministerio de la pacificación. Pudiéramos ponerle ese sinónimo. El ministerio de la reconciliación es el de la pacificación. Y esto proviene de Dios. ¿Qué hizo con nosotros? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Y qué nos dio? El ministerio de la reconciliación. Ahí mismo en 2 Corintios, pero 5, 19 al 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Muy bien. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿no? Y eso es algo que nos puede dar tranquilidad, ¿no? Y nos encargó a nosotros, ahora, después de haber hecho esa obra en nosotros, la palabra de la reconciliación. Él nos reconcilió, ya nos reconcilió. Ahora nos llama a ti y a mí a ir allá afuera
a reconciliar a otros, ¿con quién? Con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces tú y yo tenemos la encomienda por parte del Señor de ejecutar este ministerio de la reconciliación, o sea, de ser quienes llevamos el mensaje del Evangelio a quienes. Allá afuera. Por ahí me vino a la mente un pasaje, no recuerdo exactamente el pasaje, pero mira que si usted y yo no habláramos, lo harían las piedras. Pero no hagamos que las piedras hablen, hermanos. Hagámoslo nosotros. Hay 4 aspectos, hermanos, que tenemos que entender que caracterizan a aquellos que son pacificadores. Y anótelas. ¿Usted quiere ser un pacificador? Alguien que hace el ministerio de la reconciliación. Hay 4 cosas. La primera es, debemos saber que antes de conocer a Cristo, debemos entender esto. Para poder reconciliar a los demás con Dios, debemos estar conscientes de que antes de que conociéramos a Cristo, nosotros estábamos en guerra con Él. Eso es algo que tenemos que entender, tener claro. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando tú y yo no teníamos al Señor en nuestras vidas, se escucha fuerte, pero es real. Tú y yo éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10, muchos hasta de memoria se lo saben. ¿Qué dice? Algunos, ¿no? O sea, digo, leanlo, no estoy diciendo que le den memoria. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahí está. Hermano, antes de conocer a Cristo, tú y yo éramos enemigos de Dios. Y lo ignorábamos. Pero ese era nuestro estatus delante de Dios, enemigos de Dios. Así nos veía Dios antes de que Él nos llevara con Él, de que estuviéramos con Él hoy como tenemos esa relación con Él, ¿no? Enemigos de Dios. Pero dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces tú y yo, cuando vayamos a ser pacificadores, debemos tener en cuenta que nosotros éramos enemigos de Dios y que la gente que está allá afuera sin Cristo actualmente está en ese estatus con Dios, de enemistad con Dios. Y esto es terrible, hermanos, y este conocimiento nos debe llevar a ti y a mí a salir y hablar. Hermanos, seguramente muchos no escucharán, no importa, pero nuestra labor es ir. Nuestra batalla, tu batalla y la mía con Dios terminó cuando Él llegó a tu vida. Antes de ese momento, tú tenías una batalla constante con Dios, aunque lo ignorabas. Pero ese era tu estatus. El número 2. Un pacificador, ahora sí, lleva a otros a hacer la paz con Dios. De hecho, cuando hablamos de la armadura del creyente, llegamos a la parte del calzado, ¿no? ¿Qué se nos dice del calzado? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. O sea, nuestra labor es ir y predicarle a otros. Eso es ser un pacificador. Eso es realizar el ministerio de la reconciliación. Se nos dice que los fariseos en aquel tiempo se caracterizaban por ser presumidos, orgullosos, autocomplacientes y decididos a hacer su propia voluntad. Eso debería ser algo que no debería estar presente en nosotros, porque eso va a hacer que la gente no quiera saber de Dios. Eso es un ejemplo que nosotros debiéramos no tener. Tenemos que entender que en otro momento tú y yo éramos mendigos que necesitaban alimentarse y que hoy debemos ayudar a que otros
sean alimentados como alguna vez tú y yo fuimos alimentados. O sea, debemos predicar la paz por medio de Jesucristo. El número 3, se nos dice que un pacificador debe ayudar a hacer la paz a otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se nos dice que un pacificador construye puentes entre los hombres y Dios, o también entre hombres que están teniendo conflictos. O sea, nosotros tenemos que también ayudar a que otros que están en conflicto, entre otros, también puedan resolver sus problemas. Por ejemplo, Jesús dijo lo siguiente, Mateo 5, 23 y 24. Esto lo debemos hacer, hermanos. Vea lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. ¿Qué tienes que hacer? Reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ahora sí ve y presenta tu ofrenda. Vea qué importante es que nos reconciliemos, que haya paz. Otro ejemplo, Romanos 12, 18. Nos dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y mire, póngalo así. A veces hay personas con las que tenemos conflictos. Y por más que uno tenga la intención de solucionar las cosas, a veces la otra persona no pone de su parte. Puede ser que tú hayas causado la ofensa y con toda la intención vayas y pidas perdón. Pero a veces pasa que la otra persona no nos va a perdonar. Pero tu labor, ¿qué es? En lo que te corresponde a ti, ve y aclara el asunto. Ya si no te perdonan, bueno, ya no quedó en ti. Pero tú hiciste todo lo que estaba en ti para solucionar el conflicto. Ya si no te perdonaron, bueno, pues ya ni modos. Pero ya no queda en tu conciencia, ¿no? Tú podrás ir de cierta forma en paz, aunque el conflicto no se haya restaurado. La cuarta, se nos dice que un pacificador se esfuerza por encontrar un punto de acuerdo con los demás. Esto tiene que ver con que el pueblo de Dios, cuando lleva la verdad, hace rato hablábamos de eso, ¿no? Acuérdense que normalmente cuando llevamos la verdad al mundo, el mundo no la va a recibir bien. Pero ahora imagínate que tú la verdad, ¿cómo la llevas? Con una actitud no correcta. ¿Y qué va a provocar en la otra persona? Rechazo. Cuando nosotros vayamos a hacer este tipo de cosas, Efesios 4:15 nos dice, sino que siguiendo la verdad, ¿cómo? En amor. Cuando vayamos a hablar o a reconciliar o a confrontar a alguien, ¿cómo lo tenemos que hacer? En amor. ¿Vas a confrontar alguna actitud desagradable o el pecado mismo? ¿Cómo lo tienes que hacer? Si no, mejor no vayas. Si no, vas a hacer que el conflicto empeore. En amor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La paz debe engendrar ¿qué? Paz, no conflicto. Entonces debemos ir suaves, con una actitud en amor. Y al hacerlo, vean, seamos pacientes. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llevamos la verdad, como que pretendemos que las personas lo acepten rápido, ¿no? Y a veces las personas requieren ¿qué? Tiempo para digerir la información. Recuerde su vida antes de conocer lo que hoy conoce. ¿Cuántas veces le hablaron de Cristo y usted rechazó, ¿no? Y usted rechazó la verdad. Pero hubo gente que fue con usted que paciente. Nosotros, cuando llevemos la verdad, debemos también ser pacientes, recordando
Y ahí me pongo yo como ejemplo, ¿cuántas veces yo escuché el Evangelio y me esperó el Señor más de 10 años, sabiendo lo que tenía que hacer? Y hermano, algo que es importante que veamos, ya para casi terminar, es que cuando nosotros como pacificadores tratemos de hacer la paz, muchas veces vamos a ser acusados de ser lo opuesto. Por ejemplo, a Elías se le acusó de ser un perturbador, y vea que no lo era. Se nos dice que cuando Acab reinaba en aquel tiempo, dice 1 Reyes 18-17, cuando Acab vio a Elías le dijo: ¿eres tú el que perturbas a Israel? O a Jesús mismo, vean lo que le dijeron. No es que lo sean, pero nos van a tachar de ¿qué? De personas que perturban la paz por hablar la verdad. Lucas 23, 2, 5 dice: y comenzaron a acusarle diciendo a Jesús: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. El Señor Jesús mismo fue calumniado en ese sentido de perturbar la paz, como si él mismo hubiese prohibido realmente no dar tributo al César, cuando esto no fue así. Y terminamos, hermano, con esto que dice al final ahí en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores. ¿Cuál es el resultado de ser pacificador? Que seremos llamados hijos de Dios. Ese es el resultado de los que son pacificadores. ¿Y cómo poder entender esto? Bueno, la mayoría de nosotros, pudiéramos decirlo así, creo que la mayoría, salvo algunas excepciones, cuando hablamos de nuestro apellido o de nuestra herencia en cuestión a nuestros padres o nuestros abuelos, podemos decir: estoy orgulloso de ser hijo de mi padre, ¿no? O estoy orgulloso de mi abuelo, ¿no? O estoy orgulloso de que mi apellido, no sé, Trujillo, no sé, como se apellida usted, ¿no? Imagínense, si usted está orgulloso de su apellido, de sus padres o de su abuelo, imagínense cuánto más debemos estar felices, bienaventurados, de que ser pacificador da como resultado ser hijos de Dios. O sea, Él es nuestro Padre. A una escala mucho más grande, ¿no? ¿Le da orgullo decir: yo soy un hijo de Dios? Si realmente lo somos, hermano, es un orgullo muy grande que podemos decir: yo tengo la certeza de que soy un hijo de Dios. Se nos dice que esta palabra de hijos, se nos dice que hay dos palabras en griego que es huios y tecnón, no sé si así se pronuncia. Se usan en el Nuevo Testamento para hablar de la relación de Dios con los creyentes. Tecnón, se traduce como hijo, es un término de tierno afecto y cariño, así como de relación. Sin embargo, en esta parte de la escritura, la palabra hijos viene de la palabra griega huios. Y fíjese que expresa la dignidad y el honor de la relación. Fíjese, usted siente honor de tener esa relación con Dios, ¿sí o no? Entonces puede decir ahí como huios, ¿no? Que es algo que causa dignidad y honor cuando sabemos que somos hijos de Dios. Hermano, quien no practica la pacificación, hay de dos sopas: o no es un hijo de Dios, que eso es algo terrible, o la segunda es que es un hijo de Dios, pero uno desobediente. ¿Cuál es usted?
Esperemos que ninguno de esos, ¿no? Y que realmente, si nosotros no estamos practicando en este momento en nuestras vidas el ser pacificadores, autoanalicemos nuestra vida y digamos, ¿por qué no lo estoy haciendo? Si es parte de es una evidencia de ser de Cristo, ¿no? Bienaventurados los pacificadores. Hoy ya usted ya sabe lo que significa la paz, justicia y verdad. Hoy ya sabe usted que usted debe ser un mensajero de la paz. Hoy usted ya sabe quién es la fuente de paz, que es Dios. Y hoy usted también ya sabe cuál es el resultado de ser un pacificador, ser un hijo de Dios. Así que, hermano, ojalá esto que hemos escuchado motive tu vida y la vida de cada uno de nosotros, mi vida, a de hoy en adelante ser pacificadores y empezar a llevar a cabo el ministerio de la reconciliación o de la pacificación. Así que, hermanos, vamos a terminar este tiempo de la palabra de Dios. Los invito para que después de pie oremos para despedirnos. Señor Jesús, en esta tarde te damos las gracias por la oportunidad que hemos tenido de poder abrir tu palabra, Señor. Gracias porque a través de las bienaventuranzas desafías nuestras vidas, Señor, a hacer ajustes que de verdad necesitamos, Señor. ¿Cuántas veces, nuestro Dios, en lugar de vivir una vida de paz, estamos aún dejándonos dominar por nuestra carne y estamos teniendo conflictos, Señor, que no deberíamos tener, Señor, porque lo único que eso habla en nosotros es de esa abundancia, no de ti, Señor, sino del pecado. Señor, ayúdanos a no ser hijos desobedientes, a que si ya somos hijos tuyos, Señor, podamos tomar en cuenta que es necesario que podamos ser pacificadores. Que, Señor, si tú ya has dado paz a nuestra vida, esa paz que tiene que ver con el hecho de saber que todo está bien entre tú y nosotros, Señor, ahora nosotros también podamos ayudar a otros a poder ser reconciliados contigo. Hablando de forma espiritual, pero aún también, Señor, en cuestión a las relaciones que hay entre personas, Señor, ayúdanos también a poder estar en paz para con todos los hombres, Señor. Ayúdanos, Señor, también a que si está en nosotros poder hacer la paz entre otras personas, podamos también ser ese puente que pueda unir a dos personas que están teniendo problemas, Señor, y a través de ello dar testimonio, Señor, de aquella paz que solamente tú nos puedes dar. Nosotros rogamos que nos lleves con bien a casa, Señor, y si es tu voluntad podamos estar aquí el martes y el próximo domingo, Señor. Pues lo ponemos todos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.